Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de educación. Los países más desarrollados del mundo han encontrado en la educación el vehículo ideal para mejorar. En nuestro país, estudios recientes nos muestran que la deficiencia en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas y español es una gran interrogante por plantear y resolver para los académicos. Nuestros invitados de hoy nos van a orientar qué hacer, cómo mejorar y cómo estamos. El vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Darío Cruz, está con nosotros, y el doctor en matemáticas, Marvin Mendoza. El doctor, felicidades, todavía con la felicidad a flor de labio. Duro año, pero al final bien resuelto con la UPN. Bien resuelto, listos para seguir y feliz, triplemente feliz este fin de semana. Perfecto. Marvin, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es un ciudadano que lo conozco desde hace mucho tiempo y muy poco de medios. Marvin es muy reservado. Es de las mentes privilegiadas que tiene nuestro país en un área tan compleja como las matemáticas. ¿Qué tal, Marvin? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esas palabras, Rosendo. De verdad que para mí es un verdadero honor estar en este programa que es tan visto, tanto a nivel nacional como internacional. Le puedo decir que la matemática en nuestro país y en países en vías de desarrollo es un verdadero desafío. Pero es un verdadero desafío puesto que necesita una mirada multidimensional. No podríamos apuntar en un desarrollo matemático si no lo vemos de distintas aristas. Profesor, el medio, la inversión económica, el rol de los padres de familia, el rol de los estudiantes. Entonces tenemos que verlo justamente de esa manera holística para poder comprender con profundidad por qué un país desarrolla en matemática y por qué otro país no tiene ese desarrollo. Honduras, ¿cómo está? Porque recién revisábamos publicaciones de la deficiencia que se registra. Bueno, salió un dato del Paraíso, curiosamente, y de Francisco Morazán, pero al final la revisión nos muestra un mapa académico con dificultades en todo el país. Sí. A decir verdad, si nosotros nos apoyamos en ese informe podemos apreciar que la mayoría de los municipios y de los departamentos del país están en la condición debe mejorar. Pero el punto está, a ver, esa información estadística, ¿cómo tomamos decisiones de esa información estadística y por qué estamos como estamos? Entonces, creo que tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo, más profundo, para que sea más justo en relación a lo que nos dice, porque no podemos desestimar los esfuerzos que se han ido haciendo, que tanto profesores y la inversión en materia educativa. Entonces, yo creo que va un poco más allá, Chendo, el hecho de nuestro Producto Interno Bruto, cuánto lo destinamos en el tema de educación. Entonces, creo que hay que tener una mirada holística para comprender de que tanto matemática como español somos el reflejo de esos desafíos que tenemos como nación. Hay muy pocos matemáticos como tal a nivel superior en nuestro país. Sí. ¿Por qué resulta tan complejo el estudio de las matemáticas? Ojo, no solo para los hondureños, casi para todo el que pretende tener una maestría, un doctorado en esta área. Sí, es que se ha instaurado un imaginario que... ¿O es miedo que le trasladan? ¿Qué pasa? Sucede que hay un imaginario que se traslada que las matemáticas son complejas, que las matemáticas son para mentes brillantes, que las matemáticas son demasiado desafiantes, que en la matemática te vas a tropezar y probablemente no vas a poder salir adelante. Y yo creo que últimamente hay nuevas metodologías que han evidenciado que personas normales podrían potenciar esa zona de desarrollo próximo y sí aprender matemática. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, no hay que perder de vista que también se ha probado científicamente que hay un desarrollo cognitivo del hemisferio izquierdo donde algunas personas tienen más desarrollado. Entonces, teóricamente, es más probable que estas personas tengan mayor facilidad sin
sin pensar que las demás personas no van a lograr. Con estrategias metodológicas, quizás un proceso más largo, lo pueden lograr un desarrollo en conocimiento matemático. La Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué logros tiene? Porque la enseñanza como la plantea Marvin debe ser, bueno, quizás desde hogar, ir fomentando esa formación que nos permita ir puliendo con el paso, doctor Cruz, a un profesional a nivel medio, a nivel superior y quizás con la suerte de maestrías y doctorados. Bien, es sumamente multisectorial, multifactorial el problema que estamos abordando. Abordarlo solo desde un punto de vista realmente no contiene. Aquí vamos a abordar algunos, por ejemplo, no sé si Marvin va a estar de acuerdo conmigo, hay unos problemas que son estrictamente estructurales, que tiene que ver con la condición de pobreza, tiene que ver con la condición socioeconómica, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con esos factores. Y luego podemos irnos por los coyunturales. Factores coyunturales tienen que ver con el atractivo de ir todos los días a clase, el tiempo que se dedica para la misma, la disponibilidad de textos y materiales educativos, el tema de la merienda, el tema de las condiciones de aula, o sea, todo aquello que puede incidir en estimular el aprendizaje. Marvin yo creo que lo puede explicar mejor. Hablaban, será del profesor. Yo conozco casos, y Rosendo usted también los conoce, de que algunos llegan como grandes gurúes, hay una sección de 60 y dicen 5 van a pasar el primer día de clases. Y con eso, ¿qué mensaje le estamos dando a los adultos? Hablo en el nivel universitario, pero también tengo el escenario contrario. Viendo los análisis de todas las evaluaciones que se ha hecho, en primero, segundo y tercer grado, no hay ninguna diferencia ni ninguna deficiencia en lo que debe de manejar el niño. El problema lo empezamos a mostrar en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, por ende, y ahí podíamos empezar a ver entonces los factores que tienen que ver con la formación de los docentes, con la formación de especialistas, con profesores generalistas que les dan clases. Ahí podíamos empezar a hacer otro tipo de análisis que sería interesante, la disponibilidad de guías para que trabaje el estudiante. Y usted planteó algo que quiero dejarlo firme. Hoy vamos a hablar de español y matemáticas, pero están estudios hechos, las pruebas ERCE del 2016, si no me equivoco, que los problemas también están en ciencias naturales. O sea, esto es porque es lo que más se mide, español y matemáticas. En el mundo eso es lo que más se mide, pero en realidad las dificultades están en las distintas áreas del conocimiento. Le planteaba a Marvin, Darío, el tema del temor que se traslada por el asunto de los números. Sí. Quizás es mucho más complejo que el español y las fórmulas que muchas veces se ven en áreas como las ciencias naturales derivadas a clases como biología, como física, química, que están relacionadas. Pero queda el recurso, porque esto es de enseñanza-aprendizaje, la formación que le están trasladando a partir de ese segundo ciclo. ¿Qué análisis tiene el centro educativo superior más orientado a la creación de talento para enseñar a futuro? Miren, si yo como estudiante lo primero que recibo de mi profesor de matemáticas es temor, miedo, hacia lo que me va a enseñar, yo siento de que se me vuelve más complejo. Hay un nivel psicológico que yo creo que se ha medido, que solo vemos un número, por muy simple que sea la operación, los estudiantes se les vuelve un poco complejo. Entonces, yo lo puedo afirmar que el discurso y mucho del temor que se le tiene parte por el discurso del profesor, que si se vuelve arrogante, pedante, pedagógicamente hablando, realmente se convierte en un problema al momento de enseñar. Y otro elemento, por lo que ha dicho Rosendo, es el tema de qué pasa en el cuarto grado. En el cuarto grado lo que pasa es que empiezan a verse otros temas distintos en primero, segundo y tercero, y hay un cambio. En ese cambio muchos no dan el salto. Entonces los profesores, si son de una escuela unidocente, no dominan el contenido y empiezan con lo que llamo yo operación canguro. No los sé enseñar,
me lo salto. No lo sé enseñar, me lo salto. Y esa deficiencia la acumulo en quinto, en sexto. Cuando cambia de ciclo a séptimo, que es el tercer ciclo, octavo y noveno, esa deficiencia va siendo mayor y de hecho la voy acumulando hasta que egreso de bachillerato y también cuando voy a la universidad. El factor tiempo, Marvin, ¿cómo lo deben administrar? Porque aquí hay un escenario que resulta fundamental para esa enseñanza que plantea el doctor Cruz. Educación parvular, primero, segundo y tercer grado, que de pronto es lo básico y las operaciones corrientes, pero de ahí viene lo complicado. ¿Cómo estructurarnos para mejorar y tener los niveles de buena enseñanza de matemáticas de ciertos centros educativos? Que ya lo vamos a revisar eso. Usted mencionó una variable muy importante. El problema lo tenemos que atacar de raíces. Tenemos que crear bases sólidas en los primeros niveles iniciales, justamente en la educación parvularia, de tal manera promover la reflexión, que el niño vea, que el niño juegue, que el niño vea la matemática como algo natural en su cotidiano, como surge la matemática con el hombre mismo. O sea, la matemática surge con esas prácticas del hombre, sin embargo, se instituye oficialmente ya en la Edad Media, en la universidad, pero antes las culturas mesopotámicas, las culturas en Egipto, igual en la India, igual en China, pues el conocimiento matemático se desarrollaba en ese cotidiano. Entonces tenemos que volver Forma a utilizar, empírica. correcto, y volver en ese cotidiano a comenzar a descubrir. Una matemática a través de descubrimiento, una matemática a través de que comiencen a resolver pequeños problemas, pequeñas situaciones, porque esa fue la manera inicial. Y si usted se remite a países con un desarrollo como Singapur, que la prueba PISA es quizás el país más alto, con alto puntaje, usted va a Japón, países y otros países con desarrollo en matemática, usted aprecia que esos niveles básicos son elementales, son la base donde se rompen los miedos, entonces comienza la reflexión, comienza el pensamiento crítico, el análisis y ese tipo de cosas. Usted lo va llevando de la mano. Entonces el factor tiempo es relevante, Rosendo. Los currículos nuestros no podrían pretender que desarrollemos, por ejemplo, una temática de los números reales, que lo desarrollemos en 45 minutos clase, cuando nos remitimos a la historia, y eso demoró al menos 2000 años, toda esa evolución del mismo conocimiento que se llama epistemología. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas, la dosificación de los tiempos, los tipos de actividades que sean riquezas y que el niño desde tempranas edades aprenda jugando. Que eso es, los países del primer mundo, usted puede ver el tipo de matemática que se va desarrollando en los primeros niveles. ¿Y cuáles son esos ejemplos a seguir con las dificultades económicas que tiene Honduras? Porque tampoco es que vamos a pensar en tener los desarrollos matemáticos. Bueno, usted me ponía de Japón, la India, Singapur. Leí recientemente de la habilidad que han descubierto a nivel matemático en los polacos. Son de los mejores del mundo y los están reclutando, usando un término común, para las grandes academias de Estados Unidos, para ponerlos como ejemplo. Planteado esto, con los recursos que tenemos nosotros a nivel de país, ¿cómo ir buscando una transformación ajustada a la realidad nuestra para ir descubriendo también talentos? Bueno, en primera instancia, todas las personas, independientemente de lo económico, tienen un medio. Entonces, las personas que están en el campo, por ejemplo, en la zona del Paraíso, con el café, son personas que trabajan, son personas que resuelven en el sentido latas de café, cuestiones que son como muy elementales, que son propias de su actividad. Entonces, aprovechar esa instancia. No le vamos a hablar a ellos de satélites, no le vamos a hablar de otra realidad. Entonces, una matemática situada, con situaciones propias de su actividad, porque va a ser más familiar. Eso Freudenthal le llama una matemática realista, que es otra perspectiva que no estamos utilizando. La matemática realista que se tiene que contextualizar a cada realidad en lo rural, en lo urbano, que es muy diferente. Muy bien, doctor Cruz, la tecnología
está llegando no como a estos niveles que nos exponía Marvin, pero cómo adaptar nuestro país a la realidad nuestra frente a la exigencia que a diario estamos recibiendo y buscando al mismo tiempo. Ahora, si lo enfocamos hacia el uso de la tecnología, estoy dándole vueltas en este momento en mi cabeza que 15% de los niños que van a la escuela o al colegio llegan sin probar bocado y no llevan ningún centavo para la merienda. O sea que ese 15% son 300,000 niños que no consumen absolutamente nada, pero ni un tecito, como diríamos, ni una semita, ni un pan en ese momento. Entonces aquí viene la pregunta, ¿quién puede aprender con hambre? Porque estamos dando un salto hacia el uso de la tecnología, pero en realidad hay problemas que tampoco nos podemos poner a esperar a resolver los problemas de hambre y a darle de comer a todos para empezar con el tema de la enseñanza. Como herramienta la tecnología fundamental y necesaria, pero hay que llegar primero al libro de trabajo, al cuaderno de trabajo, al libro de texto. Se necesita, y si no hay dinero para imprimir libros de texto, los libros de texto no tienen que ser uno para cada niño y que se gaste, sino que los libros son permanentes y hay que traer las guías de trabajo. Y la inversión es, creo que no pasa de 400 millones de lempiras al año si invertimos en trabajos, libros de trabajo solo para los estudiantes y los vamos rotando todos los años. Entonces, a veces creemos que a través de la tecnología, el iPad, la parte lúdica que plantea Marvin es fundamental y en un iPad, en un celular, en vez de estar jugando, hay aplicativos para aprender, para ubicar, para trabajar la matemática que sería genial, pero igual esas son realidades y es una utopía en un mundo en donde no tenemos, donde 300,000 muchachos van a clases y tienen que aprender con hambre, y aprender con hambre es bastante difícil. El tema de tiempos que se planteaba, Darío, ¿cómo manejarlo? Hay países que han alcanzado niveles desde aceptables, buenos a extraordinarios, aprovechando los tiempos para fortalecer aquellas áreas donde hay deficiencia. Se puede pensar en función de que en estos primeros años, donde la fuerza del aprendizaje debe ser puntual junto a la enseñanza, en dar más tiempo a estas áreas en donde estamos con debilidad o el sistema no permite eso. Es que el sistema que nosotros tenemos, lo voy a decir en unos términos entendibles, tenemos un sistema de ratero, que un rato matemáticas, otro rato español, otro rato, y la metodología fraccionada, disciplinar, creo que se vuelve un poco complicada. Marvin dijo 45 minutos, esa es una utopía. En realidad nosotros sabemos que los horarios son de 35, cuando son generosos 40 minutos y en los colegios nocturnos 25 o 30 minutos. Entonces el tiempo es crucial para mostrar intensamente, para resolver algún tipo de dificultad. Y si hay dificultades, que lo tienen, las academias sabatinas, el voluntariado que debe de haber y la disposición que deben de tener los padres, porque si bien es cierto, existe aquella teoría, usted la conoce, de la inteligencia múltiple, no significa que todos vamos a ser buenos en todo, pero en donde tengo dificultades, entonces buscar la ayuda que corresponde, los tutores, el voluntariado, así como cuando nosotros, usted era, creo que estuve en una escuela unidocente, y los de sexto grado nos ponían a atender a los niños de primer grado y de segundo grado, a apoyarlos y a respaldarles en las dificultades que tenían. Ese tema de la solidaridad que debe de haber al momento de enseñar es lo que nos está faltando, porque creemos que solo con el rato. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy revisando la situación educativa del país. Marvin, tienen esa fama los matemáticos y lo planteaba el doctor Cruz, que muchas veces llegan y intimidan por los conocimientos de fórmulas, el manejo y la habilidad en números, y de 60 de aquí van a pasar 5 o 7. ¿Sigue eso o es parte de un cuento del pasado? Mira, Chendo, el ser humano es muy heterogéneo, es muy heterogéneo, es muy complejo, se ha instaurado ese imaginario,
pero te puedo decir de que eso está evolucionando de alguna manera, puesto que nos damos cuenta de que el mundo no gira en torno a la matemática. La matemática es una herramienta, es una ciencia que promueve la reflexión, el pensamiento y que colabora con otras. Entonces, ¿qué te digo? Saber matemática es para sentirte bien, pero eso no indica que vas a ser una persona exitosa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, fíjate que hay unas líneas de investigación que se están promoviendo que tienen que ver con la emocionalidad. Y en la emocionalidad se trata del hecho del rol que tiene el docente, que tienes que ser un docente que inspira, no un docente que castiga. Entonces yo creo que eso, te digo, hay un balance, eso ha ido modificándose. Quizás en antaño, en el siglo anterior, se veía con más acentuación ese tema de que el profesor de matemática intimidaba. Hoy en día en las mismas universidades hay procesos de valoración y de evaluación al docente. Entonces, estas actitudes creo que no serían actitudes adecuadas. Ahora, ¿cuál es el rol del padre de familia, del tutor o el que tiene bajo la responsabilidad a un joven? Y vamos a hablar también de niños, porque los maestros de nuestro país, sin entrar en detalles de cuál momento fue mejor, porque hemos escuchado historias de docentes que hoy día nos dicen: cuando yo impartí esa clase o cuando la recibí, era diferente. Vamos a decir que los maestros de Honduras en su mayoría son mentores dedicados y la mayor parte de ellos con un gran esfuerzo en trasladar sus conocimientos. Pero ¿qué del padre en estas dos áreas? Bueno, aunque Darío dice que hay deficiencias también y dificultades en las otras, pero español y matemáticas, ¿qué es lo que normalmente se evalúa? ¿Qué esperar del padre de familia en apoyo al traslado que dan ustedes en los primeros 3 años o 5 años, si incluimos kinder y preparatoria? Mire, el padre tiene que ser un actor activo. No puede ser una persona pasiva, porque, a ver, se ha conocido el trinomio estudiante, profesor y padre de familia, sobre todo en estos niveles básicos donde se fundamentan muchas cosas. Entonces el rol del padre es importante, es relevante, es pertinente, es necesario. O sea, que el padre esté ahí promoviendo con sus hijos la responsabilidad, haciendo tareas, ayudándoles a pensar de alguna forma, es imprescindible eso. Si no contamos con padres comprometidos, pues no vamos a tener los resultados esperados. Si no contamos con estudiantes que quieran también aprender, es muy difícil que se logre un aprendizaje positivo de cualquiera del conocimiento. En este caso, estamos hablando de español y matemática. Lo mismo si no contamos con docentes comprometidos, con vocación, que les agrade lo que están haciendo, motivados, que ese es un punto importante, pues no vamos a lograr. Entonces, como lo decía el doctor Darío, esto es un tema multidimensional. Entonces, no podemos desestimar esos papeles. Por otro lado, hay otro polo interesante que es el mismo saber. El mismo saber, cada ciencia tiene una evolución, Rosendo. Por ejemplo, la matemática tuvo una evolución en el tiempo y las cosas no se fueron surgiendo así de inmediato, en poco tiempo. Entonces hay que entender también de que hay unos desafíos epistemológicos de la propia ciencia. Entonces todo eso aunado a algo que Chevalar le llama la nosfera, que la nosfera son todas las condiciones alrededor, el tema presupuestario, el tema de los recursos, el tema, ¿qué te digo?, la inversión. O sea, es una serie de condicionantes necesarias para que pueda haber un desarrollo y que nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien, que el alumnado hondureño pues tenga las competencias y que mejoremos en estos. Doctor Cruz, pero si Marvin quiere también intervenir en esto. Una calificación define la calidad y el conocimiento del alumno ya cuando se examinan. Y quiero hacer énfasis en las matemáticas porque usted ya me planteaba que muchas veces es de práctica, no de memorizar y de conocer una fórmula. Entonces, ¿qué cuando evaluamos? Porque una baja nota puede llevarnos a frustrarnos. Mire, Marvin lo que plantea ha dado en uno de los
puntos, como quien dice, de la llaga y del problema. ¿Por qué hacemos énfasis primero en español y matemáticas? La UNESCO plantea que el éxito de un ciudadano del mundo va a depender del conocimiento y del dominio lógico matemático que tenga y del dominio de la lengua materna, o sea, el dominio de la comunicación. Esos dos van a garantizar el éxito en educación media, en educación universitaria y en el mundo del trabajo. O sea, por eso es que es importante lo que hoy estamos planteando. Ese es uno. Lo segundo tiene que ver con la evaluación. Mire, yo trabajo temas de evaluación, doy cursos de evaluación. Yo le digo que al profesor que cuando solo le pasan 2 o 5 estudiantes de 40, es como que yo fuese médico y que de 40, 35 se me mueren y solo 5 sobreviven. ¿Quién va a querer ir a mi consulta si yo soy un médico en donde se me muere la mayoría de los pacientes que tengo? Esa es parte de. Entonces, el problema aquí es el qué evaluamos, cómo evaluamos, para qué evaluamos. Estamos evaluando para la vida. Estamos enseñando para la vida, estamos enseñando solo para aprobar un examen, porque de los resultados que yo obtengo como profesor, se me quedaron todos los alumnos, me estoy evaluando yo como profesor, ¿qué fue lo que yo enseñé? ¿Qué fue lo que le quedó al estudiante? Porque esos son parte de las reflexiones. Yo me siento frustrado que de 54 alumnos que tenía, 35 se me ¿Y le ha reprueban. pasado en alguna de sus Sí me ha etapas de pasado, docente? sí me ha pasado y me he cuestionado la docencia como tal, si tengo o no tengo las habilidades para enseñar y en qué fallé. Y tiene que haber esa retroalimentación, esa retrospección de si estoy fallando en la metodología, si estoy fallando en el conocimiento, si son los estudiantes, porque los estudiantes, la calidad de los estudiantes no es igual. Ha venido un decrecimiento. Antes habíamos en un aula 40 estudiantes y la mitad eran muy buenos y muy pocos los que iban a recuperación. Ahora hay 5 de esos 40 muy buenos y la mayoría, 30, van a recuperación. Y Entonces, programas para fomentar la competencia interna y también externa con otros centros educativos que se podría presentar. ¿Existen dentro de los nuevos planes educativos o la misma sociedad en la cual estamos hoy sumergidos nos ha aislado de esos procesos? la universidad tiene un programa genial de vinculación que es las Olimpiadas Matemáticas. Lo tienen organizado a nivel departamental y a nivel municipal. Son miles. Yo lo he visto, lo he presenciado, he sido parte de jóvenes en el afán de promover el amor al aprendizaje de la matemática, a la enseñanza de la matemática y en un voluntariado. Y hay unas escuelas sabatinas para aprender matemática. Luego debe de haber, además de esas olimpiadas, porque esas clasifican a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial, el esfuerzo para hacerlo en áreas de español, de ciencias naturales, de geografía, de historia, porque eso de una u otra manera le gusta a los jóvenes y eso podría ser un mecanismo para motivar e interesarse, porque el problema es qué es lo que les interesa a los jóvenes, qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender y queremos enseñar lo mismo, de la misma manera, en los tiempos de hace 40 años. Es realmente bastante complejo. Me acaba de recordar en este término que utilizó el doctor Darío Cruz Marvin. Yo no sé si usted también lo experimentó, si estamos casi en las mismas edades, el término olimpiadas. Porque las olimpiadas, cuando estudiamos nosotros, era un término que más bien nos gustaba. Ahora es bueno porque es para fomentar. Recuerda, Marvin, ir a olimpiadas era ahí, ir a la recuperación. Y así se manejó por mucho tiempo. Bueno, un viejo recuerdo de el estudio a nivel secundario. Realidad de hoy, ¿dónde están los mejores prospectos que han identificado? Porque ustedes viven en constante estudio, Marvin, de matemáticas de Honduras. Rosendo, es una pregunta un tanto compleja, pero sí te puedo decir que en todo el país hay estudiantes muy destacados con unos grandes desarrollos matemáticos. Si hablamos en función de los mejores resultados, te podría mencionar un estudiante de Santa Bárbara, que él participó en las Olimpiadas Nacionales, luego Iberoamericanas y Mundial, y fue la primera medalla de plata. Imagínate que el desarrollo de este joven de apellido Madrid fue tanto que se fue a estudiar a Limpa, a Brasil, una de las mejores escuelas de matemática, y él no
tenía tanto conocimiento que no hubo necesidad que hiciera la licenciatura. Y después siguió sus estudios de doctorado y creo que hoy día hizo postdoctorado también y trabaja en Estados Unidos. Entonces, si hablamos en términos de resultados, te puedo decir así. Pero yo te podría señalar que en El Paraíso hay varios estudiantes que fueron destacados en matemáticas y que tienen su grado de doctor, PhD en universidades de Norteamérica. Entonces, no te podría así decir en qué departamento. Sin embargo, si leemos fríamente, las estadísticas nos dicen que los departamentos de Occidente, departamento de Copán, departamento de Ocotepeque, y creo que el departamento también Santa Bárbara y Valle son departamentos muy destacados en términos macro, digamos. Entonces, habría que ver. Sí te puedo afirmar algo. Mira, en las pruebas de actitud académica para ingresar a la universidad, los estudiantes de Ocotepeque son los que tienen los mejores resultados en términos globales. Entonces, eso me da a mí, despierta como una posible conjetura de qué hacen en Ocotepeque, que no hacen en otros departamentos. Pero para poder afirmar tendríamos que hacer un estudio más serio, profundizar en las variables que Ocotepeque está haciendo en el sistema educativo y en la enseñanza de la matemática. Y este es un punto bastante interesante, porque estos datos que comparte Marvin hoy con nuestros telespectadores no son recientes. De muchos años atrás hemos tenido esos hallazgos en estas zonas del país, que habrá que estudiarlo, profesor Cruz, quizás pensando en cuánto tiempo dedican los maestros, asunto de tiempo, las instalaciones, que no hemos tocado ese tema, pero tiene mucho que ver, el ambiente en el cual se imparte una cátedra. No sé si quieren tener participación ambos. Sí, a mí me parece que Marvin nuevamente ha sido asertivo. Yo le pregunté a uno de esos profesores de Santa Bárbara que qué hacía él porque su escuela, su centro básico, obtuvo los mejores resultados. Y me dijo, sencillo, profesor, yo la mayor parte del tiempo la dedico, utilizo una metodología sobre estudios de casos que yo voy a estudiar, por ejemplo, la contaminación, pero el estudio desde el punto de vista de la ciencia natural. Pero utilizo también la asignatura de español para hacer un cuento sobre la contaminación, pero también puedo usar la matemática para usar datos estadísticos y para ordenar cifras, ciudades y todo lo demás. O sea, el centro de interés que se le llama, usaba la metodología en donde le dedicaba la mayor parte del tiempo al uso de la matemática. Y de ahí esa escuela de Santa Bárbara entonces obtenía los mejores resultados. Entonces, la variable tiempo es fundamental. Y ahí va a otro y dice, y si el profesor que enseña la asignatura no la puede enseñar, porque recuerde que tenemos un gran número de profesores empíricos. Empíricos no porque no tengan la licenciatura, sino porque un profesor que fue formado para un nivel está dando una clase en un nivel que no le corresponde, porque no hay disponibilidad de profesores. Entonces ahí viene la opción. La formación permanente en los profesores es fundamental. Usted se recuerda el famoso INICE, que es la DGDP, que es la Dirección General de Desarrollo Profesional. Hay una tarea de formar a miles de profesores y de orientarles y de perfeccionarles en metodología y en profundizar el conocimiento para ese ciclo, porque esa es una de las salidas, porque no vamos a cambiar al profesor, pero sí podemos mejorar y sí podemos profundizar en el nivel de formación que este profesor tiene, y ahí estaríamos juntando ambas variables. La variable tiempo, en este caso que junté que hablo de Santa Bárbara, y me parece también, siendo que es crucial que nosotros también dejemos planteado que hay centros educativos que tienen muy buenos resultados en Tegucigalpa, y entonces lo que había que ver es, copiemos lo bueno que están haciendo estos centros educativos para tener los resultados que tienen, y ahí es donde nosotros a veces entonces nos quedamos cortos, y solamente el análisis queda en un reportaje, y no en que las autoridades tomen decisiones sobre un problema que hemos identificado. Bueno, y de eso se trata, de hacer énfasis en encontrar en estos nichos analizados qué de diferente están realizando frente a lo que tenemos como educación en lugares donde hay una marcada deficiencia en estos procesos. Hay programas, Marvin, que los pueden desarrollar para atraer estos talentos a polos de desarrollo donde sus conocimientos sean bien aprovechados. Como el doctor Cruz lo señaló, sí hay esfuerzos, Rosendo, hay esfuerzos, tanto en la Universidad Pedagógica Nacional, en el caso de que
es la formadora de los profesores de educación media. Entonces, yo veo que hay una intención, que al menos hay una intención, desde luego, un país que tenemos bastantes desafíos, va a ser necesario eso masificarlo, porque no dejarlo únicamente en las ciudades. Imagínate cómo llevar ese tipo de programas también a las zonas rurales. Es que vemos que como país tenemos un desafío, Rosendo, un desafío estructural básico. Si tenemos problemas macro a nivel económico, si tenemos problemas de cuánto se destina en educación, entonces imagínate tú, el tema educativo, al ser un subconjunto, una parte de, va a ser necesario. Pero creo que lo importante es tener un punto de partida y tomar decisiones, pero eso le tocará a las autoridades, que son los profesionales que pueden hacerlo, ¿no? Que pueden hacerlo. Mira, yo recuerdo hace unos años el tema Campeonísimos. Usted fue participante por el técnico Alejandro Flores, y ese programa de los 80 y los 90 motivaba, incentivaba a los estudiantes de diferentes colegios, porque en ese caso el Paraíso era una zona, era prácticamente rural. Y sin embargo, ese tipo de programa, Rosendo, promovía el interés, el deseo por querer aprender más. Entonces, es un bonito recuerdo que veo que ahora no sé, ese programa se dejó ya no hay programas de esa magnitud. Sería interesante. Es un momento de competencia, claro, de encontrar habilidades, ver en qué se está mejor en un área determinada frente a otra. Claro, y estás aprendiendo de otros, que eso es muy importante, como los pilares de la educación del siglo XXI, que la UNESCO en 1998 señaló. El hombre de este siglo XXI tiene que aprender a conocer, conocimiento, tiene que aprender a hacer, procedimiento, cosas prácticas, concretas, pero tiene que también saber ser, o sea, la parte actitudinal y la parte valórica, y el aprender a convivir, que es muy importante. Muy bien. Marvin Mendoza y el doctor Darío Cruz con nosotros al banquillo de este recuerdo que traía Marvin recién. Fue aquí en la Corporación Televicentro que se impulsó este tipo de programas que permitieron mejorar los conocimientos en educación a finales de los 80 y principios de los 90. Y hoy, a través de ellos que son académicos y que tienen un conocimiento puntual sobre la educación en nuestro país, trasladamos estos retos para que la Secretaría de Educación responda. Seguimos al banquillo hablando de educación en nuestro país. Doctor Darío Cruz, usted hablaba de buenas prácticas, de la buena gestión, que ojo, no solamente la podemos ver a nivel de la educación privada, que por ser privada es diferente a lo público. Hay también ejemplos a seguir. ¿Por qué ha dejado la Secretaría de Educación, que debe tomar la batuta en apoyar programas como los que tuvo en su momento? Bueno, me recuerdo, creo que el primero fue IDA, SEDEN. Fue campeón en Campeonísimos. Sí, ahora, ¿cómo lo tienen identificado este proceso de una escuela pública, si no es la mejor de las mejores de Honduras? Bueno, nosotros tenemos en la Universidad Pedagógica el Centro de Investigación e Innovación Educativa, que anteriormente fue el CEDEM, que es el antecedente del IDA, y que en un inicio, en los años 60, era el INA, Instituto Nacional de Aplicación. Este instituto es el lugar donde se llevan a práctica todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, hablando metodológicamente. La base científica que hay ahí de los profesores, son profesores estudiantes, por ejemplo, pero los que reciben clases en prebásica tienen una maestría en la enseñanza, y si dan en el primer ciclo, el que da la clase también tiene una especialidad a nivel de maestría. Entonces, punto primero, la formación de los profesores debe de ser de primer orden. El segundo, el trabajo de los padres de familia. En el CIE, el padre que no acompaña a sus hijos, que era lo que planteaba Marvin, la disposición que debe de haber por parte del padre. No hay excusas para que el padre deba de compartir y deba de ser pilar en el proceso de enseñanza. Y tercero, el tiempo. El tiempo, porque en el CIE se entra a las 7 de la mañana, 6:30, y se sale a las 3 de la tarde.
Entonces, si nosotros comparamos con el sistema público tradicional, es de 7 a 12, porque a las 12:30 entran los de la jornada de la tarde y a las 5:30 entran de la jornada nocturna. Y con ese tiempo no vamos a salir. Y ojo que este horario que me acaba de dar, para tener un comparativo, es igual al que tiene la educación privada bilingüe, para tener un punto de referencia. Es el mismo horario. Es el mismo horario. Tenemos otro, sigue en la ciudad de Gracias Lempira, y estamos en proceso de ejecución con el actual gobierno de ampliar uno a Choluteca, uno a Danlí y otro a Juticalpa y uno en San Pedro Sula. Es decir, 4 centros adicionales de primer nivel. Este es alto rendimiento. Alto rendimiento, que es para niños que desde prebásica los aceptamos y están 12 años con nosotros estudiando, y en el camino se van quedando y quedan los mejores, pero les garantizamos que al ir a la universidad tienen los mejores rendimientos, no importa la carrera en la que se matricule. Bueno, por muchos años se pasó con 60 o con un 3. Usted experimentó ambos, va. Que pasar con un 3, un 4 y un 5. Y luego se fue a los 60. Al sistema de promoción controlada, que sí, ya empezamos con el 60 que pasaba. El centro experimental, desde un inicio, se pasaba con 65. Sí. Era una calificación diferente. Es que la idea es no reprobar, la idea es enseñar. Un profesor se siente satisfecho. Pero de repente una nota así lo compromete más. Sí, porque el alumno le exige más. A veces habemos estudiantes como, yo sé que usted no era así, que era de los que se eximía, por ejemplo. Eximir a un alumno cuando ha logrado 380 y en el último parcial el premio es, usted no hace examen, lo despacha para su casa. Esos son parte de los estímulos para promover la excelencia y para que la gente y los estudiantes no se conformen con lo mínimo, porque ese es el problema. Si ya tengo 60, solo vengo por 3 puntos. ¿Usted se acuerda de esa expresión? Sí, y creo que todavía pasa. Claro. Solo vengo por un punto, decíamos. Sí, por un punto. O sea, nos conformamos con lo mínimo, cuando perfectamente podríamos hacer más. Ese es parte de ese nivel de exigencia que decía Marvin, que debe de haber por parte del padre desde prebásica, desde la educación parvularia, desde la educación prebásica, a modo de estimular para que uno no se conforme. Y eso no es que lo vuelve ambicioso, sino que lo vuelve a uno cumplidor y con los más altos estándares de calidad, y no conformarse con lo mínimo, sino obtener la máxima calificación. Marvin, usted hablaba un tema que ahora algunos ya lo están satanizando, porque de pronto en ese camino donde buscamos la excelencia que la hablaba Darío, sufrimos algún tropiezo y hay que quitarlo. ¿Qué tanto cambió la educación, la prueba de actitud académica? Bueno, es un tema bastante sensible en el medio hondureño, pero le puedo decir que, a ver, en América Latina la mayoría de países lo aplican. Entonces yo veo que es una exigencia internacional. Es una estandarización internacional donde los países que están adscritos a la UNESCO paulatinamente tienen que incorporarse. Por ejemplo, yo estudié en Panamá acá hace 30 años y ellos ya tenían unos 25, 30 años de aplicar esa prueba, o sea, con mucha antelación. Entonces me parece, Rosendo, es que aquí entra en escena otro punto, que para esa prueba, donde se miden habilidades, tiene que haber un desarrollo cognitivo de habilidades. Entonces, de repente, nuestro currículum no está focalizado a habilidades. Entonces, ahí ocurre ese punto que hay un desacuerdo. Entonces, como nación, tenemos que buscar consensos, ver siempre desde dos miradas, desde la mirada interior, una mirada endógena y la mirada exógena, porque no nos podemos exhibir, no nos podemos eximir, estamos en un mundo globalizado donde nuestros estudiantes y profesionales están viajando a otras latitudes y donde cuando vayan a seguir sus estudios van a tener ese tipo de exigencias. Entonces, es un tema para profundizarlo, es un tema de amplia discusión, pero sí no perder de vista que hay una exigencia internacional que la mayoría de países... Es decir, es de tener a bien mantenerlos, no quitarlos como se ha pretendido, más que todo por el área, curiosamente, de las ciencias de la salud y los números, donde hay una exigencia superior para poder optar a estudios como medicina y cirugía, las matemáticas, física,
y se ha pretendido sustraer eso con el argumento de que se está limitando a ciertos ciudadanos el poder educarse en esas áreas. Y aquí hay un elemento que lo agregamos y es curioso. Normalmente los que pasan son los de escuelas bilingües con estos porcentajes requeridos. Y cuando vamos a la educación pública, los mejor evaluados, encontramos jóvenes de Ocotepeque, de Santa Bárbara, de Valle y los que egresan del centro experimental que ya tiene la Universidad Pedagógica. ¿No parece eso algo lógico frente a lo que hemos hablado? Sí, desde luego, es algo sumamente lógico. A mí me parece que a ver, no vamos a hablar de soluciones inmediatas, pero una solución es que trabajemos de manera articulada la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma para que de repente esa pequeña brecha que pueda darse, entonces nosotros podamos tener programas intensivos para la preparación de esta prueba de actitud académica, porque lo lógico sería, es que nuestros estudiantes al egresar de la educación media, hablo de todos los estudiantes, hablo en promedio, de la educación pública tuviesen las competencias, pero sabemos que la realidad no es esa. Entonces hay que buscar algunas alternativas de solución que permitan que en algún momento pues, esa aprobación de la prueba de actitud académica sea mayor. Porque yo lo veo, Rosendo, está bastante difícil que se pueda eliminar, porque es una exigencia internacional. Y la mayoría estamos hablando de que nuestras universidades entran en procesos de acreditación, que nuestras universidades son evaluadas y entonces hay una serie de requisitos y seguramente esa podría ser un requisito. Y estos procesos se debe pensar en función de toda la educación superior para ir buscando ese paso a la excelencia y no por aquello de que porque es privado, de repente puede estar pasando, recibimos lo que nos manden. Sí, indudablemente tiene que ser pesado porque entramos en otro tema, en el tema de equidad, como nación, como país, los derechos que tiene un ciudadano a ser educado, entonces no podemos tampoco excluir a las personas, entonces estamos... De repente revisarlos y ver qué procesos, si son objeto de cambio. Correcto, yo diría que por ejemplo países cercanos con el índice de desarrollo humano nuestro que han hecho experiencias de éxito aquí mismo en el país para ver de qué modo podemos replicar algunos centros pilotos, por ejemplo en el caso de Danlí para el Paraíso, donde se dé la posibilidad de que colegios donde egresan de educación media, pues hay un centro piloto que quizás los fines de semana, entonces el alumnado pueda tener una ayuda adicional, Pero eso todo pasa por el tema voluntad, por el tema de sentarse y reflexionar, porque el tema educativo, Rosendo, es un tema bastante complejo en nuestro país. Muy bien, Marvin Mendoza y Darío Cruz con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos al cierre. Seguimos al banquillo, puntos claves y de reflexión. Sueldos al día, eso incentiva al docente, motiva a tener un mejor desprendimiento con los alumnos. El tema de las aulas de clase, el mobiliario, hablando de la escuela pública y revisar todas esas pruebas que se han venido realizando, no para quitarlas, sino para tenerlas adecuadas a la educación de nuestro país, doctor Cruz. Bueno, usted plantea lo de los factores asociados al aprendizaje. Así se determina. Esos factores asociados al aprendizaje tienen que ver con maestros, tiempo, espacios de aula, textos escolares, merienda escolar, estímulos, becas, mochila, zapatos, uniformes. Es todo lo que contribuye a que el resultado sea... Son los factores coyunturales del aprendizaje. Lo de las pruebas, lo único que nos hace falta a nosotros y que algunos ya lo tenemos es si el alumno obtiene un resultado no satisfactorio, no excluirlo, sino brindarle la oportunidad de un curso propedéutico de matemáticas y de español que le permita a él alcanzar esa competencia y garantizarle el éxito en la universidad. Porque el fin de las pruebas no es excluir
No es volver inequitativo al sistema, sino convertirlo en una oportunidad para que él mejore y que pueda obtener su resultado, que es graduarse del sistema universitario. Es decir, buscar sistemas de reforzar. Reforzar. Esa es la única opción que nos queda, reforzar para que él pueda adquirir ese nivel de competencia, porque eso le va a permitir el éxito en la vida. Y reforzar no solo en matemáticas y español, que ha sido el caso que hemos planteado hoy, en todas las otras áreas del conocimiento que son básicas para el desarrollo. Sí, reforzar. Cuando decimos, porque la temática era español y matemáticas, pero yo les conté el planteamiento de que los resultados también no son muy halagadores en ciencias naturales y en el resto de los espacios, en el caso de las ciencias sociales. El espíritu de mejora, no importa los resultados que estemos obteniendo, siempre hay espacio para mejorar. Como dicen, que a usted le gusta la cultura oriental, las cosas se están haciendo bien, pero pueden hacerse mejor y obtener mejores resultados. Gracias, Darío Cruz, vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional. Marvin, gracias por el tiempo. ¿Quién tiene mayor aplicación? ¿Han logrado tener esas mediciones hoy en este mundo de tanta competitividad, varones o mujeres? ¿Quiénes son mejores en matemáticas? Mira, en matemática los varones, pero hay, y de hecho históricamente, o sea, encuentras algunas damas matemáticas, sin embargo ha sido una rama que predomina el dominio de los varones. Habría que ver, a ver, cuáles son esas causas, a qué se debe de que el hombre destaca un poco más en matemática. ¿Y qué cambios son fundamentales para mejorar, para buscar la excelencia a nivel de país en medio de las dificultades que vivimos y las deficiencias que son históricas en el sistema educativo? Fundamental el hecho de poder creer que las cosas se hacen diferentes. Como dijo Albert Einstein, no puedes esperar resultados diferentes si haces las cosas de la misma manera. Si hacen las cosas de la misma manera, pues se van a hacer. Entonces necesitamos incorporar una visión más holística, más compromiso de todos como país, de todos los actores en el tema educativo. El tema de la formación docente es fundamental. El tema del rol del docente es fundamental, recursos, es vital para que podamos ver esos resultados. Y no olvidarnos de esas experiencias de éxito como nación que nos pueden definir y nos pueden ayudar, porque no es que vamos a introducir la currícula de otro país. Vamos a tomar ideas, pero como nación nosotros también tenemos que crear nuestras propias alternativas de solución en pro de la mejora. A lo mejor este proceso será largo, demandará mucho, pero aunar esfuerzos, siempre el punto de anhelar y desear. Entonces eso implica a todos los actores que queramos que haya voluntad política y que haya voluntad de los actores involucrados en el proceso educativo. Para decirlo en buen español, ya que es uno de los temas que también desarrollamos, no inventar. No se puede inventar en educación, no se debe. No se debe porque estamos hablando de la esperanza de una nación y de eso depende el progreso y de eso dependen muchas cosas. Entonces no podemos. Tiene que ser un plan sostenible en el tiempo. Entonces como nación tenemos un desafío mayúsculo de cómo nuestro sistema educativo pues tiene que dar respuesta a las necesidades propias sin perder de vista el mundo externo que demanda y sin perder de vista la normativa que también no podemos excluir. Ese es un punto. Tenemos que incluir. Bien, Marvin Mendoza, doctor en matemáticas y el vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, Darío Cruz, esta noche aquí en El Banquillo hablando de las grandes expectativas que se tienen en materia educativa para mejorar en Honduras. Por su sintonía, muchas gracias.